¿Me confirman si me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ok, vamos a empezar entonces lo concerniente a fisiología renal. Hoy tenemos dos temas, empezando con homeostasis y luego función tubular. Así que vamos a empezar con lo primero. Primero que tenemos que recordar y hablar sobre el agua, puesto que el riñón es el principal órgano que se encarga de la regulación del agua corporal total. Entonces, para ello, todos están familiarizados de que el 60% del peso corporal es agua, pero específicamente hay que tener en cuenta estos datos, de que del 100% de peso, el 84% es tejido magro, o sea, exento de tejido adiposo. Y de ese tejido magro, en efecto, el 60% es líquido, el resto es sólido. De ese 60%, normalmente estamos familiarizados de que el 40% representa el intracelular y el 20% el extracelular. Y de ese 20%, de manera pedagógica aproximada, decimos que el 15% es intersticio y 5% es vascular. Sin embargo, censo estricto, como están viendo acá, del intracelular en realidad es 33%, del extracelular es 27%, y no solamente tenemos agua vascular en 4,5% e intersticial en 12%, sino también tenemos otro tipo de distribución compartimental, tanto en el cartílago, en el hueso, y también a nivel transcelular, que es el agua que está recubriendo algunas cavidades de espacios virtuales como el líquido pericárdico, el líquido peritoneal, el líquido pleural, el líquido del humor acuoso, cefalorraquídeo. Todo este revestimiento de cavidades se denomina agua transcelular. El agua corporal total, cuantitativamente, como ven, es mayor en el infante y luego va reduciéndose en el tiempo. Es como que literalmente las personas se van secando. Nos familiarizamos con el 60% de una persona adulta varón, será un poco menos en la mujer 55%, y en el adulto mayor será un menos 50% aproximadamente en el varón y 45% en la mujer. Vamos perdiendo agua. La distribución del agua a nivel de los diferentes compartimentos se ha determinado a través de diferentes indicadores. Por ejemplo, a nivel plasmático se ha utilizado el azul de Evans, y a nivel celular, para dicha determinación, la antipirina. Eso tiene importancia experimental. También el agua puede ser distribuida de manera diferente según el tipo de tejido. Ya se dan cuenta que, miren, a nivel del hueso solamente hay 22% de agua, y esto puede tener importancia, puesto que en una osteomielitis o en una infección ósea seguro que le daremos al paciente antibióticos por más de 6 semanas. Y esto está relacionado a que la penetrancia ósea de dicho antibiótico le cuesta, puesto que la distribución de agua es menor. Así que también se tiene en cuenta en ese aspecto. Por supuesto que habrá otros tejidos donde más bien la distribución de agua será mayor, como lo estamos viendo en el riñón, que además es un órgano altamente vascularizado. Las propiedades físicas que ustedes ya lo han visto desde química y bioquímica, tenemos que es solvente universal. Recuerden que el agua no es que tenga una carga como tal, catiónica o aniónica, sino comparte ambos, ya que tiene una constante dieléctrica, y eso permite justamente que sea sobre todo universal, ¿no? Ya que tanto su carga catiónica como aniónica puede unirse a los diferentes iones a los que se somete, y justamente eso se debe que es sobre todo. También otra característica es su elevada capacidad calorífica. Seguro que de esto algo les mencionaron cuando en hematología mencionaron que la sangre también participa en la termorregulación. La persona normalmente es homeotérmica, se mantiene su temperatura constante en 37 grados con discretas oscilaciones durante el día. Y una de las razones para que se mantenga como tal es justamente a esta característica química, que es la elevada capacidad calorífica. Recuerden que el punto de ebullición del agua es alto, a los 100 grados Celsius, a diferencia de otras soluciones que será mucho menor, y esto implica o significa de que para que se eleve un grado de temperatura se requiere un gran consumo de energía en kilocalorías. Así que en cuestiones corporales, por supuesto de que no se consume gratuitamente o con facilidad nuestra energía y nuestras calorías para mantener nuestro metabolismo basal, y por eso es de que no se incrementa la temperatura. Ahora, para que quede claro, por supuesto que esto tiene implicancia totalmente en la sangre, en la termorregulación,
puesto que de la sangre el principal componente del plasma y del plasma es agua, así que por supuesto que se cumple esta característica. Otras serán el constante de disociación, que se expresa como pK, que esto tiene relación con el pH, propiedades coligativas, ingresos variables, que es el balance hídrico, y tipos de agua, que sería la libre y la constitucional, que está relacionado con el agua celular y extracelular. Esto sería el balance de agua, el balance hídrico. Tenemos un equilibrio entre ingresos, miren que puede estar relacionado con bebida, los alimentos sólidos también tienen un componente hídrico, y el agua metabólica, que es el agua de oxidación que siempre se produce normalmente por el ciclo de Krebs. Esta suma positiva de ingresos tiene que ser equiparada con los egresos en cuanto a la orina. Recuerden de que la diuresis de una persona adulta sana promedio de 1500, ya que la diuresis es de 1 mililitro por minuto, por los 1440 minutos que tiene el día, ahí está la respuesta de por qué se aproxima a 1500. También se pierde agua a través de la piel, pérdidas insensibles y por los pulmones en la expiración, perspiración propiamente como tal. Y las heces también tienen un contenido de agua, por lo tanto ahí tenemos 2600. Lo normal o fisiológico es que siempre tengamos a tener una tendencia de un balance hídrico neutro. Si por ejemplo haces ejercicio, te deshidratas, se supone que debe de compensarse con un incremento de ingresos en cuanto a la bebida y tu balance debería ser neutro finalmente. ¿Cómo se distribuye el agua a nivel corporal? O sea, a nivel de los diferentes tejidos. Por supuesto que será a través de los capilares, y ahí se obedece un principio de filtración capilar que también fue descrito por Starling. Esto te puede permitir entender por qué, por ejemplo, las personas en sus extremidades no se hinchan, y eventualmente sí podría ocurrir, por ejemplo, cuando uno está sometido a un viaje de largas horas. A veces algunas personas tienen edema, hinchazón en extremidades. Entonces lo que tenemos que recordar acá es que en los capilares, por supuesto que se distribuye el agua. Acá tenemos, por ejemplo, el lecho que proviene a nivel arteriolar capilar. Y por supuesto que acá va a predominar una presión positiva, que más bien va a favorecer que el agua se desplace hacia afuera del vaso, a nivel del intersticio. Entonces, esto más bien favorece la filtración gracias a la presión hidrostática, la presión capilar hidrostática. Pero, si seguimos avanzando, luego nos acercaremos al lecho venoso capilar, al capilar del lecho venoso, y acá más bien va a predominar la presión oncótica, la derivada de las proteínas principalmente de albúmina, la cual tiene una carga negativa y favorece que el agua se desplace a este nivel del lecho vascular. Así que existirá un equilibrio entre la presión hidrostática capilar versus la presión oncótica. Lo mismo estamos viendo aquí, fíjense, inicialmente hay una presión positiva que favorece la filtración, o sea, el paso del agua hacia fuera de los capilares, y luego ya más bien vendrá una fase de reabsorción que más bien favorece el retorno venoso y también el retorno de agua, y en este caso relacionado con la presión oncótica. ¿Ok? Si hubiera por algún motivo un exceso o una extravasación de agua, ya no solamente se reabsorberá por la circulación venosa, sino también por la circulación linfática, como mencionamos en una clase. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, de manera práctica, es de que tiene que haber una correspondencia equilibrada entre la presión hidrostática versus la presión oncótica. Si por algún motivo tú tuvieras incremento de la presión hidrostática de manera patológica, tendrías demasiado agua que se va hacia el intersticio y seguro que podría terminar en un edema. O si tuvieras una reducción de la presión oncótica, si se reduce la oncótica, ya no se retiene agua a nivel del lecho vascular y más bien se favorece que se extravase. O al reducirse la oncótica, predomina la hidrostática y por la misma razón se extravasa. Así que tanto por aumento de la primera o reducción de la oncótica, yo podría esperar ver edema. ¿Okay? Ahora, sensu estricto, lo que Starling describió es que este coeficiente de filtración, en efecto, es una diferencia de la presión hidrostática versus la oncótica, aunque compara exactamente la que se encuentra a nivel del lecho vascular capilar versus la del intersticio. Igual lo hace con la oncótica. Pero de manera pedagógica, para que se entienda, simplemente puedo decir la diferencia de la hidrostática versus la oncótica. Y la oncótica normalmente fluctúa su presión, como están viendo ahí, entre 26 y 28 milímetros de mercurio.
Muy bien, ¿qué más puedo hablar de la homeostasis del líquido extracelular? Pues de la constante de iones, la isoionia, que normalmente es una característica del riñón. La isodrenia es mantener el agua corporal total, como acabamos de ver. Entonces, en cuanto al mantenimiento de los iones, primero de biomasa, sabemos que corporalmente tenemos la constitución de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. De las dos primeras moléculas se forma agua, de las tres primeras carbohidratos y de las cuatro primeras proteínas. Le siguen minerales como el calcio, el fósforo, y ahí ya tenemos en efecto el cloro y el sodio. Luego el potasio y el resto. Entonces, ¿por qué será importante esto? Miren, el principal catión del extracelular, ¿quién es? El sodio. Y el sodio es el principal determinante de la osmolaridad. La osmolaridad principalmente del extracelular se determina por el sodio. Y a nivel del intracelular, ¿quién es el principal catión? Es el potasio. Y el potasio será el principal determinante de la osmolaridad en el intracelular. Así como tengo una columna de cationes, existe en fisiología algo que se llama el principio de electroneutralidad y también deberá existir una carga de aniones de manera homóloga. Entonces, así como tengo una columna de sodio de cationes, tendré una columna de cloro. Y en efecto, el cloro es el anión más abundante del extracelular y en segundo lugar viene el bicarbonato. En cambio, el principal anión del intracelular será el fosfato. ¿Ok? Muy bien, entonces como están viendo acá, acá tenemos del plasma, principalmente la concentración de sodio, que suele ser aproximadamente 140 miliequivalentes por litro, y en el intracelular más bien es poco, como estamos viendo acá. Lo contrario sucede con el potasio, que tiene una concentración baja en el extracelular, pero tiene una gran concentración en el intracelular, o sea, de manera inversa al sodio. Y de acá podríamos citar, por ejemplo, el cloro, que también más se encuentra en el extracelular. No ingresa a una célula que normalmente tiene un potencial eléctrico negativo en reposo y por lo tanto se repele y por eso no ingresa el cloro. Muy bien. Entonces, si se les pregunta a qué se debe de que exista una mayor concentración de sodio en el extracelular y de potasio en el intracelular, ustedes tienen que responder que eso es gracias a la bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa. Es una bomba que se encuentra en todas las células del cuerpo. ¿Ok? Y requiere ATP puesto que va en contra del gradiente químico. Porque en relación al gradiente químico, ¿dónde hay más sodio? En el extracelular. Así que por concentración, de mayor a menor concentración, va normalmente a difundir del extra al intra, como estamos viendo acá, por difusión simple a favor del gradiente químico. Así es que para ir en contra de dicho gradiente existe esta bomba 3 sodio de potasio TPasa. ¿Y qué es la responsable de que finalmente haya más potasio en el intracelular? Luego este potasio del intracelular por gradiente químico sale, y eso más bien es importante también para mantener la electroneutralidad de la célula, la electronegatividad, perdón, del intracelular y el potencial de membrana. Muy bien. Acá también fíjense que hay una gran diferencia en cuanto a la concentración de calcio, es mayor en el extracelular de una manera muy acentuada, a diferencia del intracelular, en la que yo puedo decir de que normalmente no debería encontrar calcio libre en el intracelular. Solamente se incrementa de manera muy puntual y transitoria para ejercer una función como lo es la contracción de la contracción muscular relacionada al desplazamiento de actina y miocina, etc. Entonces, estamos diciendo que el principal determinante de la osmolaridad es el sodio. ¿Cuánto es la osmolaridad de una persona? 290 más menos 10, de 280 a 300 miliosmoles por litro. Ustedes vieron en su primera práctica de hematología fragilidad osmótica y ahí debieron haber visto algo de lo que es la osmolaridad sérica. ¿Qué es la osmolaridad sérica? El número de solutos por litro de solución. O sea, en un determinado volumen, que en este caso es 1 litro, la osmolaridad va a ser determinada por el número de moléculas. Entonces, ustedes entenderán que en la sangre, en el plasma, hay una gran cantidad de sustancias y de moléculas. Entonces, ¿cuál será la principal en un determinado volumen, que ya digo que es 1 litro, para que me determine la osmolaridad? Justamente la molécula que más abunda, porque es la más pequeña, como es el sodio.
Por supuesto que no pueden ser moléculas más grandes, porque si al ser más grandes ocupan más espacio y ya no podrían ser los principales determinantes de la osmolaridad, ya que la definición de osmolaridad depende del número de solutos. Así es que si el soluto es pequeño y abundante como el sodio, ese será entonces el principal determinante. Y se dice y se calcula como 2 veces sodio, porque si bien el sodio es de 140 equivalentes por litro, ya dije que tiene que ver por principio de electroneutralidad una carga aniónica. Por eso es 2 veces sodio. Con 2 veces sodio yo casi ya tengo mi osmolaridad total, ¿cierto? Acá tengo 280 y hemos dicho que va casi desde ese valor. Entonces, el principal determinante de lejos es el sodio, aunque también intervienen parcialmente la glucosa y la urea, como están viendo en esa fórmula. Entonces, algunas características conceptuales, que solo para recordar, ósmosis, ¿qué cosa era? El movimiento pasivo del agua, ¿no? La difusión pasiva del agua, que siempre se desplaza del compartimento de menor hacia el de mayor concentración. La presión osmótica, que es la presión ejercida por los solutos. La osmolaridad, ya lo hemos dicho, la osmolaridad solo cambia la unidad por kilo. Y la tonicidad describe la presión osmótica de una solución en relación al plasma. Esto también lo vieron, porque en la primera práctica les enseñaron que acontece cuando se somete a soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas, ¿no? Entonces, si tenemos una presión osmótica similar al plasma, que tiene una molaridad de 280 a 300, diré entonces que la solución es isotónica, como el cloruro de sodio del 0,9%. Y si es menor a eso, o sea, tiene una menor osmolaridad y menor presión osmótica, entonces diré que la solución es hipotónica. Y esto tiene importancia porque si tenemos algo llamado como tonicidad o osmolaridad efectiva, eso a su vez puede generar cambios en el volumen celular. Como vieron también en esa práctica, ¿no? Al eritrocito se le sometió a diferentes soluciones hipotónicas y ¿qué pasó? El agua por principio de ósmosis se desplaza hacia el eritrocito, lo dematiza y lo lisa. Y por eso veíamos el tubo de coloración rosada por el pigmento liberado de la hemoglobina. Y por lo contrario, si se somete a una solución hipertónica, más bien se va a crenar. Así que estos cambios en el volumen celular obedecen a la osmolaridad efectiva. Muy bien, algún concepto más, ya que estamos hablando de sodio, es que debemos de saber la determinación a la conversión de gramos de sal a milimoles. Eso tiene incluso hasta una importancia nutricional, ¿no? Que normalmente el médico suele a veces restringir el consumo de sal, que se puede asociar a diferentes enfermedades, incluyendo la hipertensión. Y a veces en el etiquetado nutricional que vemos de los alimentos procesados también vemos que tiene una carga de sal pero que se expresa en milimoles. Así que muy bien debemos de saber cómo se hacen dichas conversiones, ¿no? Recordar primero que es una mol, el peso molecular de una sustancia que se expresa en gramos. Por ejemplo, digamos 6 gramos de sal. ¿Cuántas moles tendrá? Bueno, 6 gramos estará en el numerador y el peso molecular de cloruro de sodio es 58, por lo tanto tendremos 0,10 moles. El segundo paso es convertirlo a milimoles. Como una mol tiene 1000 milimoles, entonces simplemente lo multiplicaré por 1000 estas moles que obtuve. Y al final tengo 100 milimoles. Por lo tanto, en 6 gramos de sal tengo 100 milimoles. Y listo, ya supe hacer la conversión. En el sentido opuesto también lo podría calcular, ¿no? Si me dicen más bien que tengo 50 milimoles y calculo cuántos gramos de sal, bueno, simplemente lo que haré es dividirlo entre 1000 para poder calcular las moles y luego lo voy a multiplicar por el cloruro de sodio en cuanto a peso molecular y al final obtendré los gramos de sal, simplemente en sentido inverso. Y recordar de que el peso molecular, tanto del sodio y del cloro, en este caso serán importantes. El peso molecular del sodio, no se olviden que viene en cuanto a la suma de protones con neutrones, como estamos viendo ahí. Ok, ¿qué más podemos decir del balance ahora de sodio a nivel renal? Ustedes deben de recordar de que dicho balance depende del sistema simpático y subrayarán esto, que favorece la reabsorción del sodio en la nefrona, en especial en el túbulo proximal, o tendremos luego la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que gracias a la angiotensina 2 se reabsorbe sodio en el túbulo proximal, o
También la aldosterona lo hace de manera facultativa a nivel del nefrón distal. ¿Ok? Otro elemento que regula la concentración de sodio a nivel renal será el péptido natriurético atrial, que como su mismo nombre lo dice, está produciendo natriuresis y en realidad se eleva como consecuencia compensatoria cuando hay una sobrecarga de volumen, ¿no? Si por algún motivo el paciente, por ejemplo, se sobrehidrata o le ponemos demasiados fluidos, esa expansión de volumen dilata la aurícula, libera este péptido y eso produce natriuresis. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo la reabsorción del cloruro de sodio en el tubo colector. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá, para introducir ahora un poco sobre la hormona antidiurética, recordar qué sucede cuando, por ejemplo, una persona está deshidratada, pierde agua, tiene sed. Cuando tú pierdes agua de tu plasma, entonces los solutos que están en el plasma se van a concentrar, como el sodio. Y al concentrarse el sodio, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Se va a incrementar. Ese incremento de la osmolaridad, basta que incremente de 1 a 2%, favorece la liberación de hormona antidiurética, ¿no? Hay aumento de la sed y liberación de ADH, que como su mismo nombre lo dice, va a generar retención de agua. Y con eso se estaría inicialmente compensando. Ahora, en el supuesto de que dicha retención al final se vaya al otro extremo, que el paciente se sobrehidrate, entonces más bien tendría una expansión del volumen plasmático. Esto finalmente me elevará el péptido natriurético atrial, que como ya dije, inhibirá la reabsorción de sodio en el túbulo colector y más bien al final tendré mayor excreción de sal en orina, aumento de la natriuresis. También la expansión de este volumen plasmático inhibirá a la renina. ¿Okay? Ahora, en otro ejemplo, cuando más bien ahora estoy sobrehidratado, si estoy sobrehidratado tendré exceso de agua en el plasma y por lo tanto los solutos que él contiene también se van ahora a diluir, incluido el sodio, y por eso la osmolaridad baja. Al bajar la osmolaridad no se libera ADH y por lo tanto no se retiene agua y se produce una diuresis acuosa. ¿Ok? En el hipotético caso de que eso sería excesivo, más bien ahora se me reducirá el volumen plasmático y una disminución de este volumen circulante efectivo que perfunde a nivel renal se va a censar en la mácula densa y las células yuxtaglomerulares liberarán la renina, que luego ya interviene en el ciclo de renina-angiotensina-aldosterona para que la aldosterona en este caso reabsorba sodio y al final la carga salina en la orina estará reducida. Muy bien. Esto para recordar el sistema renina-angiotensina, viene todo desde el angiotensinógeno que se produce en el hígado. Luego, desde el aparato yuxtaglomerular se forma la renina que actúa como una peptidasa formando angiotensina 1, la cual, por la acción enzimática de la enzima convertidora de angiotensina, que inicialmente se aisló a nivel pulmonar pero se encuentra a nivel sistémico, produce luego angiotensina 2, la cual va a la capa glomerular de la corteza suprarrenal para liberar aldosterona. ¿Ok? La cual es la que reabsorbe agua y sodio. La angiotensina 2 también reabsorbe sodio directamente, dijimos. Este sistema RAS se activa tanto en la hipotensión y en la hipovolemia o por la descarga de la energía beta 1 del aparato yuxtaglomerular que, como dijimos ahí, liberaba renina. Además que la angiotensina 2 también es un vasoconstrictor. Ahora, si nos situamos en cuanto a la nefrona, fíjense que el principal sitio de reabsorción de sodio será el túbulo proximal, en donde en la literatura se habla de una reabsorción entre 60 y 80%. Luego le sigue el asa ascendente gruesa de Henle y finalmente este segmento que se le llama nefrón distal, donde están las células principales y que será un segmento regulador hormono facultativo, puesto que dependerá de la aldosterona, ¿no? Si tú tienes menor concentración de sal en la sangre, la aldosterona estará aumentada y la reabsorción aumentará. Ok, hablemos un poco de la regulación del agua, aunque eso también lo veremos en la clase de la próxima semana en cuanto a concentración y dilución urinaria, y referir que el agua se puede regular por la filtración glomerular. Ustedes cuando vieron su clase de filtración, les dijeron que fluctúa el valor normal cerca de 130 mililitros por minuto, y si ustedes van sumando esa carga filtrada minuto a minuto, al final vamos a ver que hay unas cantidades ingentes de que el riñón filtra diariamente que llega hasta 180 litros al día. Así que lógicamente
El filtrado tendrá que ver con la regulación del agua, porque como también les dijeron, ¿qué cosa es lo que se filtra? Se filtra todo del plasma de la sangre, excepto elementos formes y proteínas. Cuando decimos de que se filtra todo, se filtra en efecto todos los solutos y agua. ¿Ok? Así que por eso no me sorprenderé que la filtración glomerular sea uno de los principales reguladores de agua a nivel renal. Otro mecanismo será la concentración y dilución urinaria, que lo veremos en la próxima clase, y por la acción de la hormona antidiurética, como ya algo estamos mencionando, ¿no? La hormona antidiurética, nuevamente para referir, cuando por ejemplo tienes deshidratación y déficit de agua, aumenta la osmolaridad, se libera ADH de la neurohipófisis y esto favorece la reabsorción de agua y se reduce la diuresis. ¿Ok? Y en el caso opuesto, que esté sobrehidratado, la osmolaridad se reduce, no hay estímulo para la sed, se suprime la liberación de ADH y por lo tanto no se reabsorbe agua y más bien se genera un incremento de la diuresis acuosa. ¿Qué es el volumen circulante efectivo? Es el volumen que está perfundiendo efectivamente al glomérulo. Esta volemia se puede censar con diferentes receptores, volorreceptores, que pueden ser vasculares, ubicados en la aurícula, en la vasculatura pulmonar, en el seno carotídeo, en el arco aórtico, pero también lo tenemos en el aparato justaglomerular colindante a la mácula densa. Ahí también será un volorreceptor. Tengo otros receptores relacionados con el sistema nervioso o a nivel derecho portal, a nivel hepático. Entonces, ¿por qué es importante este volorreceptor en cuanto a la mácula densa? Porque cuando hablamos del aparato justaglomerular, yo debo de recordar dos principales funciones de dicho aparato justaglomerular. A ver, primero fijémonos acá en este gráfico, qué es lo que tenemos acá. La arteriola aferente, esto será relacionado con el glomérulo, la arteriola eferente, y acá tengo mi segmento del túbulo distal, que a nivel distal de dicho túbulo, las células se condensan entre sí, se vuelven más, tenemos la impresión de verlas así más hipercrómicas, y esto es propiamente la mácula densa, la cual colinda directamente con estas células, que serán las células, estas de acá, las células juxtaglomerulares. ¿Okay? Hay una comunicación directa, incluso acá no hay interposición de la membrana basal. Y luego, estas células justaglomerulares están en colindancia, como ven acá, con la arteriola aferente. Así que todos ellos intervienen en el aparato justaglomerular. Arteriola aferente, células justaglomerulares y la mácula densa. ¿Qué funciones tienen? Bueno, una que se recuerda fácilmente y la mencionan ustedes rápido es la liberación de renina. Y que muy bien yo lo podría entender con el ejemplo clásico, ¿no? Tienes hipovolemia, pérdida de volumen, te está llegando una menor concentración de sal a nivel renal. ¿Dónde se sensa eso? En la mácula densa. Y como colinda con las células justaglomerulares, de inmediato lo que se va a dar es la liberación de renina. Y ahí se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para finalmente reabsorber agua y sodio y así compensar a ese paciente. Pero la otra que acá vamos a enfatizar es el feedback tubuloglomerular. Y como su mismo nombre lo dice, feedback tiene que haber una respuesta como consecuencia de un estímulo, que en este caso se da a nivel del túbulo por la mácula densa, y la respuesta efectuada será glomerular, o sea, estaremos hablando de la filtración. Entonces, ¿cómo se entiende el feedback tubuloglomerular? En el mismo ejemplo de una persona que está con hipovolemia, pérdida de agua, está con diarrea, vómitos, etc., esa persona cuando tiene hipovolemia tendrá también un menor volumen circulante efectivo, o sea, un menor volumen que perfunde a los glomérulos. Entonces, cuando ustedes vieron también su clase de filtración, debieron haberles hablado de que existe algo que se llama presión de filtración glomerular, en la que deviene también de la presión hidrostática. Si tú tienes una menor presión hidrostática, tendrás acá una menor presión para la filtración. Entonces, yo podría pensar de manera lineal que cuando tengo una hipovolemia, además de lo que se va a censar en la mácula densa, a este nivel de la arteriola aferente yo voy a tener una menor perfusión del glomérulo. Si tú tienes hipovolemia y tienes acá una menor perfusión en la arteriola aferente, ¿qué creen que pasará en el filtrado glomerular? El filtrado glomerular se reduciría, ¿cierto? Si es que yo lo enfoco linealmente.
Sin embargo, esto no necesariamente acontece, puesto que el riñón con facilidad no es de que sacrifica su filtración. El riñón más bien le preocupa mantener la filtración porque es importante depurar diferentes solutos. Entonces, por eso existe el mecanismo de feedback tubular. Entonces, ¿en qué consiste? Igual, cuando tú tienes menor concentración de volumen y de sal a este nivel, lo sensa la mácula densa, se comunica con las células justaglomerulares y para evitar de que el filtrado glomerular se reduzca como consecuencia de la hipovolemia, a este nivel se va a liberar una proteína que son las prostaglandinas. ¿Cuál? La prostaglandina E2. ¿Qué creen que hará a este nivel para evitar que el filtrado se reduzca? Generará una vasodilatación. ¿Ok? Vasodilatación y con eso el filtrado evitamos que se reduzca. O en el ejemplo opuesto, si yo más bien tengo ahora una sobrecarga de volumen, se expande. Entonces, en este caso, en comunicación con las células justaglomerulares, yo tendría que evitar acá lo que podría acontecerse una hipervolemia, que sería una hiperfiltración, y ahora más bien se va a inducir la síntesis de otra molécula que es la adenosina, que más bien se va a encargar de la vasoconstricción de la arteriola aferente. Y eso evitaría que la persona hiperfiltre. Así es que para evitar esa evaluación lineal de que habrá una hiperfiltración o una reducción del filtrado cuando tengo hipervolemia y hipovolemia, para evitar pensar así tengo que entender en qué consiste el feedback túbulo-glomerular. ¿Ok? Como vemos ahí, el ejemplo, mayor expansión de volumen y de sal, lo que entonces hay que hacer es una vasoconstricción de la arteriola aferente, o si tengo una hipovolemia y restricción de sal, más bien produciré prostaglandina E2 para más bien favorecer la vasodilatación de la arteriola aferente. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, doctor. Ok, ya, seguimos. Hacemos una pausa de 1 minuto. Ok, continuamos. Ahora en esta parte lo que nos vamos a centrar es sobre el transporte tubular. Ustedes deben de recordar que si miramos el parénquima renal, tendría una parte que es la corteza, donde predominan los glomérulos, y el resto que sería la médula, donde predominan los túbulos. Así que cuando hablo de función medular, estoy hablando de la función tubular. La función tubular, vamos a hablar ahora sobre los diferentes transportes de solutos, y luego también en la clase de la próxima semana hablaremos lo que es la concentración y dilución urinaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá tenemos los diferentes mecanismos que competen a la nefrona. El primero es la filtración, ya dijimos, hasta 180 litros por día. Esta es la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la red capilar peritubular que rodea los túbulos. Y los mecanismos propiamente a nivel de transporte tubular será uno, la reabsorción, cuando se desplazan las moléculas desde aquí, desde el pool tubular hacia el vascular, o la secreción cuando se desplazan desde el pool vascular hacia el tubular. Finalmente, lo que se excreta en orina será la excreción como tal, y pueden anotar también que la masa excretada está definida como la concentración urinaria de un soluto multiplicado por su volumen urinario en minuto. Es una definición conceptual técnica de lo que sería la masa excretada de un soluto. Muy bien.
Acá tenemos una visión general de todo lo que acontece en la nefrona, empezando por el túbulo proximal, que ya adelantamos algo, que el sodio se reabsorbe entre 60 y 80%, pero en realidad diferentes solutos se reabsorben a este nivel, por eso es un soluto, es un segmento altamente activo, metabólico, con gran número de mitocondrias. Se reabsorbe sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo, bicarbonato, urea, etc. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos acá el segmento descendente del asa de Henle, que histológicamente es un segmento permeable al agua. ¿Ok? Y luego ya tenemos el asa ascendente gruesa de Henle, más bien acá tengo la bomba 2-cloro-sodio-potasio, que más bien favorece el transporte de solutos. Avanzamos un poco más, tubulo distal, y luego llego a esta zona entre el distal y el colector que se llama nefrón distal, que es donde están las células principales, donde actúa la aldosterona, la cual reabsorbe sodio, secreta potasio y eventualmente un hidrógeno. Luego llegamos al túbulo colector, tendremos algunas bombas que favorecen el desplazamiento de potasio con hidrogeniones. Y finalmente acá, a nivel del túbulo colector medular, donde predominarán el colector cortical, donde predominarán las acuaporinas. Ok, entonces el transporte puede ser tanto pasivo como activo, ¿no? Pasivo es difusión simple, como un gas, el CO2 difunde entre las células, o facilitada a través de transportadores como muy bien podrían ser los GLUTs. El activo, en cambio, requiere energía, ATP, puede ser primario o secundario, puede ir contra el gradiente. Acá están nuevamente los ejemplos, difusión simple como acontece con el CO2, la facilitada que puede utilizar carriers o transportadores como los GLUTs, para la glucosa, y este sería el ejemplo del transporte activo. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, tenemos dos compartimentos, tenemos estos círculos en verde, y en este compartimento hay menos que este otro. Así que normalmente, en condiciones normales, a favor del gradiente químico por difusión simple, de manera pasiva, debería de ir desde este compartimento hacia este. Pero, ya que acá tenemos un transportador que tiene su propia bomba de ATP, puede ir en contra del gradiente químico. ¿Ok? Como en efecto lo mencionamos con la bomba 3-sodio de potasio ATPasa. Acá tenemos un ejemplo práctico de lo que sucede en el túbulo proximal. Acá están las vellosidades, donde tenemos el cotransportador sodio-glucosa. Entonces, por acá fíjense ahora que a nivel vasolateral de esta célula tenemos la bomba 3-sodio-2-potasio ATPasa, que lo que hace es ingresar potasio y sacar sodio. Al momento de sacar sodio, ese desplazamiento del intracelular está favoreciendo también el movimiento del mismo sodio. Entonces, hasta aquí, en esta bomba 3-sodio-2-potasio ATPasa, este sería un ejemplo de transporte primario o transporte activo primario. O sea que tienen su propia fuente de ATP para generar este movimiento, este desplazamiento de las moléculas. Y este cotransportador sodio-glucosa sería más bien el ejemplo de un transportador activo secundario, puesto que su función está a expensas del uso de ATP que proviene de esta bomba inicial. Solo que gracias a esta bomba se produce el movimiento de sodio y por eso al mismo tiempo se favorece la función de este cotransportador. Luego la glucosa, con la que vino acoplada, llegará acá y por difusión facilitada pasiva ingresará al lecho vascular. Así que acá tenemos el ejemplo de transporte activo primario, secundario y también de difusión facilitada. Ok, veamos lo que acontece entonces en cada segmento del túbulo, empezando por el proximal. Esto es lo que acabamos de decir, el transporte acoplado de sodio y glucosa. Recuerden que normalmente el sodio llega acá, el filtrado a la luz tubular, acoplado al cloro principalmente, como cloruro de sodio, o también puede llegar acoplado al bicarbonato de sodio y en menor cuantía acoplado a otras moléculas como acá lo es de la glucosa. Por si acaso, el sodio también se intercambia con hidrogeniones, o sea, desde el túbulo proximal ya estoy viendo la secreción de hidrogeniones. Sin embargo, será menos importante que más bien ocurre como ocurre en el túbulo distal, donde la secreción de hidrogeniones es mayor y por eso es el segmento que tiene el pH más ácido. Entonces, claramente estoy viendo cómo se transporta el sodio de manera activa, pero también en el túbulo proximal se transporta el sodio de manera pasiva, como estamos viendo acá, a nivel paracelular. Ingresa primero el sodio, luego ingresa el cloro por atracción eléctrica y a este nivel el sodio y el cloro forman nuevamente una sal
y esa sal tendrá un efecto osmótico y lo cual me va a favorecer también el ingreso de agua. El agua, por si acaso, principalmente se reabsorbe en el túbulo proximal. Y recuerden, como ya les dije, que el movimiento del agua siempre obedece a ósmosis. O sea, por más de que yo le crea acá una compuerta como una compuerta, aunque esto no ocurre acá, pero si yo le creara una puerta, igual el agua, si bien le facilita ese ingreso, el agua como tal no se reabsorberá si es que no tiene un gradiente osmótico. O sea, necesariamente para que se reabsorba, tiene que existir un gradiente osmótico. Acá el cloruro de sodio tiene un efecto osmótico y por eso favorece que se reabsorba a este nivel el agua. ¿Qué otra cosa sucede en el túbulo proximal? Hablamos de la reabsorción de bicarbonato. Y en efecto, acá estamos viendo el bicarbonato a nivel de la luz del fluido tubular, pero este bicarbonato debería pues tener acá algunas proteínas transportadoras para que una vez que ingresa se reabsorba directamente. Y ahí sí se confirmaría la definición de reabsorción de bicarbonato como tal. Sin embargo, eso no pasa, sino como estamos viendo hay una serie de reacciones químicas y que finalmente hacen que se reabsorba el bicarbonato. Así que sensu estricto hablando, la definición debería ser síntesis de nuevo de bicarbonato. Aunque de manera práctica y pedagógica todos lo entendemos como reabsorción de bicarbonato. Entonces seguimos la secuencia acá. Tenemos el bicarbonato, que puede ser que haya llegado acoplado al sodio inicialmente. Este bicarbonato se une al hidrogenión y forma ácido carbónico. Luego este se desdobla en agua y en CO2. El CO2 puede difundir simplemente puesto que es un gas o lo puede producir la misma célula por el ciclo de Krebs. Se une con el agua y gracias a esta enzima se está formando ácido carbónico. ¿Ok? Entonces todo depende de esta enzima que se llama la anhidrasa carbónica y que en efecto el 85% de esta enzima principalmente se encuentra en el túbulo proximal. Luego el ácido carbónico se desdobla en hidrogenión y bicarbonato y se secreta por acá hidrogenión y se reabsorbe el bicarbonato por acá de manera equiparable. ¿Ok? Y listo. Esto sería el mecanismo de la reabsorción de bicarbonato. Si tú no tuvieras anhidrasa carbónica, al final tendrías bicarbonaturia. Tú necesitas reabsorber bicarbonato porque es un buffer y te permite regular el equilibrio ácido-base frente a la carga ácida de hidrogeniones. Por eso es la importancia de esto. ¿Qué más sucede en el túbulo proximal? Resulta que en el túbulo proximal se da la reabsorción de proteínas en más del 95%. Ustedes podrían decirme, pero ¿cómo, qué proteínas si las proteínas no se filtran? En efecto, no se filtran las proteínas de alto peso molecular, pero las de bajo peso molecular sí se filtra una parte y de la albúmina se firma una parte ínfima que es 0,03%. ¿Ok? Entonces, esa carga de proteínas que le llega, que son proteínas de bajo peso molecular, son proteínas que se reabsorben en el tubulín. ¿Ok? Y normalmente se reabsorbe más del 95%. Sin embargo, finalmente hay una parte que se excreta en orina. La primera respuesta que ustedes deben de dar para que esté claro es de que las personas no pierden proteínas en orina, pero ya bajo la lupa sí se acepta una cantidad fisiológica mínima que en promedio es de 150 miligramos al día. Alguna literatura lo amplía hasta 180 o 200 miligramos al día. Entonces, de esta carga excretada de proteínas al día, una parte proviene de la secreción de asa ascendente gruesa de Henle, en la que se secreta una glucoproteína que es la de Tan-Horfman, que es justamente el constituyente del cilindro hialino. ¿Ok? Muy bien, así es que la constitución fisiológica de 150 miligramos, entonces viene de eso, de la glucoproteína de Tan-Horfman, de esa pequeña fracción muy pequeña de albúmina y de las proteínas de bajo peso molecular. Muy bien, avanzamos ahora al asa de Henle. En el asa de Henle, esto lo vamos a adelantar porque lo vamos a reiterar en la clase de la próxima semana, tenemos algo que se llama sistema multiplicador de contracorriente. ¿Ok? Que intervienen diferentes factores, por ejemplo, un adecuado número de nefronas, tiene que haber un adecuado flujo córtico-medular, y participa en la urea, el intersticio tiene que ser hipertónico, necesito la ADH, la bomba 2 sodio potasio TPasa, el fluido tubular, como estamos viendo acá, que va
de manera continua, túbulo proximal, asa de genes, ascendente gruesa, etc. Y necesito los vasos rectos que justamente están relacionados con acá, con la red capilar peritubular que va en sentido circulatorio opuesto. Y si hablo del ADH, el hipotálamo tiene que estar íntegro. Entonces, si se fijan acá, acá voy a tener el glomérulo, arteriola aferente y arteriola eferente, y resulta de que hemos dicho que el filtrado, que se filtra todo, ¿no? O sea, se filtra agua y solutos. Si se filtra agua y solutos como tal por igual, entonces la osmolaridad inicialmente no se va a modificar, como estamos viendo acá. Ya que se reabsorbió una cantidad de agua y solutos similar a la del plasma, entonces la osmolaridad inicialmente no cambia. Sin embargo, fíjense luego cómo va incrementándose exponencialmente de manera progresiva hasta llegar a la máxima capacidad osmolar en el ser humano, que es de 1200 miliosmoles. Entonces, por eso se llama multiplicador, porque se va incrementando esta capacidad de concentración osmolar, y contracorriente porque va en sentido opuesto, inverso a la circulación peritubular. Ok, entonces ustedes podrían pensar ahora por qué mientras más medular, más interno se vuelve más hipertónico, o por qué todo este intersticio a nivel interno se considera hipertónico, y si lo consideramos hipertónico, como en efecto es, la pregunta a continuación sería, ¿y de dónde salen esos solutos? ¿Dónde están los solutos que intervienen con esta osmolaridad? Y la respuesta va a ser, de manera adelantada, les digo, la urea. La urea será pues ese soluto que favorecerá que el intersticio se mantenga hipertónico. Por eso es importante recordar un poco a la urea. La urea inicialmente se filtra al 100%. Luego resulta que en el túbulo proximal, al reabsorberse agua, luego la urea que llegó acá se va a concentrar. Y al concentrarse por difusión simple también se reabsorbe. Entonces, de ese 100% que llegó, al final solamente remanente me queda en el segmento S3 del túbulo proximal 50%. Luego atraviesa acá los segmentos del asa de Henle y aquí se da un fenómeno llamado la recirculación de la urea. De tal forma que como estamos viendo acá, otra vez luego se reconstituye a 100%. Y así como tal, llega el túbulo colector y a este nivel es cuando se da la recirculación. Según esa recirculación, finalmente excretaré en orina, la fracción excretada de urea fluctuará entre 40 y 60%. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, es 40%? A ver, primero que la excreción fraccionada de un soluto es la cantidad que se excreta en orina en relación a lo que se filtra. Se filtra 100 y se excreta 40. ¿Cuándo se excreta 40? Cuando, por ejemplo, una persona está deshidratada. Cuando una persona está deshidratada, atraviesa todos estos mecanismos y cuando llega en el túbulo colector, la persona que está deshidratada, ustedes ya saben que tiene activada la ADH y por lo tanto reabsorbe agua. Al reabsorber agua, resulta que la urea que estaba a este nivel se concentra más. Y al concentrarse, recircula más porque se favorece el gradiente químico. Y en efecto requiero que recircule porque todo este intersticio tiene que ser más hipertónico para que se reabsorba agua en el asa de Henle. ¿Ok? Así que ese es su sentido. Ahora, en el caso opuesto de que yo tuviera una sobrehidratación, entonces suprimo la ADH, ya no forma acuaporinas, y entonces a este nivel ya no habrá tanta concentración de la urea. Por lo tanto, recirculará menos. Siempre recircula, pero en este caso recircula menos y la excreción fraccionada o lo que se pierde en orina estará aumentado. Muy bien, avanzamos un poco más hasta ascendente gruesa de Henle. Acá tengo la bomba 2-cloro sodio potasio que se bloquea con este diurético potente, de acción natriurética potente que es la furosemida. Y acá a nivel paracelular también se reabsorbe sodio potasio, pero para subrayar el magnesio. Túbulo distal, tengo bomba sodio-cloro que también se inhiben con este diurético tiazídico. Tengo esta bomba que es uno de los principales que se usa para el manejo de hipertensión arterial. Tengo esta bomba para recordar que es la bomba que transporta calcio y que es promovida por la paratormona y eso sucede en el túbulo distal. En el nefrón distal, en las células principales más bien,
tendré el efecto de la aldosterona, ¿no? La aldosterona como hormona llega acá y a este nivel se une a su receptor citoplasmático y luego ya desde el núcleo se fomentará la transcripción nuclear y finalmente la síntesis de las siguientes sustancias. Por un lado, sintetiza ATP. Por otro lado, promueve la bomba 3-sodio-2-potasio ATPasa. O sea, está favoreciendo el ingreso de potasio y la salida de sodio. Y justamente yo requiero este movimiento para este otro mecanismo de la aldosterona, es que es en la formación de canales de potasio y la formación de los canales epiteliales de sodio. Por un lado, favoreciendo el ingreso de sodio a este nivel y o favoreciendo la pérdida del potasio. Así que esas serían las tres funciones de la aldosterona. Cuando tú tienes depresión de sodio porque tienes hipovolemia, diarrea, etc., se va a secretar aldosterona y al reabsorber más sodio en la nefrona, ¿cómo estará el sodio a nivel de la orina? Estará reducido, ¿cierto? Otro estímulo potente de la aldosterona será la sobrecarga de potasio. El potasio, por si acaso, su rango fisiológico en el extracelular es bien estrecho. Así es que debe de mantenerse siempre así porque eso implica que la persona está sana. Si incrementar el potasio, y se dice que basta que se aumente 1/10 del mismo en el extracelular, eso ya será suficiente para la liberación de aldosterona. ¿Qué cosa dijimos que hacía? Absorbía sodio, pero también eliminaba potasio. Así que el potasio en orina, la caliuresis estará incrementada en este ejemplo. Muy bien. En el tubo distal teníamos que mencionar algo adicional en el proceso de amoniagénesis. En el tubo distal, miren, ustedes ya reconocen esto, es la anhidrasa carbónica, pero solamente se expresa en 15%. Y en el tubo distal estamos viendo de que hay diferentes bombas que secretan hidrogeniones. Cuando tú secretas hidrogeniones, tiene que haber una regulación ácido-básica que evite y que favorezca que finalmente ese hidrogenión se elimine como tal en la orina. Entonces, ese hidrogenión debe ser atrapado, por ejemplo, acá por fosfatos. Este es un sistema de regulación ácido-base, el sistema fosfato dibásico y monobásico. Y al unirse al hidrogenión, ¿qué está pasando con este fosfato? Lo está atrapando. ¿Ok? Entonces, el sistema de fosfato en efecto interviene en la regulación del equilibrio ácido-base, solo que el único defecto es de que solo trabajo con el fosfato de lo que se filtró o que me llega acá. En cambio, acá tengo otro mecanismo en el que también estoy secretando hidrogeniones, pero se está uniendo a esto. ¿Qué cosa es esto? El amoníaco. Si una sustancia es un hidrogeniones, se la considera en efecto como un buffer, como en efecto es el amoníaco. Luego el amoníaco, al unirse al hidrogenión, forma amonio y luego le da la mano al cloro y se excreta como cloruro de amonio. Entonces, este amoníaco, por si acaso, este amoníaco deviene desde el túbulo proximal a través de la glutamina, que por la acción de la glutaminasa normalmente permite la formación de amoníaco. Entonces, esto ya lo dijimos, célula principal, reabsorbe sodio y secreta potasio. En intercalado un poco más allá, en el túbulo colector, hay bombas que secretan hidrogeniones o que lo intercambian con el potasio. Y en el túbulo colector también, ¿qué tenemos? La acción de la hormona antidiurética. A nivel renal, ¿a qué receptor se une? Al receptor B2, ¿no? Porque el B1 es el que se encuentra en los vasos sanguíneos para su tono de vasoconstricción. Entonces, este receptor B2 está acoplado a una proteína G, que a su vez a una dendrilato ciclasa, la cual siempre desdobla el ATP en AMP cíclico. Y en este caso el AMP cíclico activa la proteína quinasa A y que, como ustedes ya saben, forma, en este caso, diferentes acuaporinas más de 11. Solo que la más reconocida es la acuaporina 2. Muy bien, esto entiendo ya lo miraron con el doctor Jesús Díaz, que era fisiología de potasio. Y yo más bien algunas palabras desde acá, que ya lo vimos un poco en cuanto a balance de calcio. Habíamos dicho que la absorción de calcio proveniente de la dieta, que es de 1 gramo, es errática y se pierde una gran cantidad en heces. Así que existe una reabsorción neta de calcio que se compara con la regulación del riñón, que también tiene una cantidad de calciuria normal. Y principalmente se distribuye a nivel óseo. El fósforo también procede de la dieta, se excreta una cantidad en heces y finalmente hay una cantidad que lo regula a través del riñón. También principalmente se deposita a nivel óseo. El magnesio, también la tercera parte se pierde en heces, en la orina también la tercera parte y también por supuesto que se encarga de su regulación. Entonces esto ya lo habíamos
visto, pero cuando un paciente tiene hipocalcemia, los receptores sensibles de calcio bajan y la aparatormona aumenta. Al aumentar la aparatormona, hay una mayor de resorción ósea, y lo cual favorece la liberación de calcio, y por eso se compensa. O a nivel renal, esta aparatormona favorece la hidroxilación o activación de la vitamina D. Esto también favorece la reabsorción de calcio, ya lo dijimos en el túbulo distal, o a nivel del túbulo proximal se está disminuyendo la reabsorción de fósforo que viene acoplado a sodio. Eso hace la aparatormona. Tiene acción fosfatúrica. Y directamente este aumento de la vitamina D a nivel renal indirectamente favorece la absorción de calcio a nivel del intestino. Entonces, el calcio, ¿dónde se absorbe? Principalmente en el túbulo proximal, como estamos viendo ahí. El fósforo también en el túbulo proximal. En cambio, el magnesio principalmente es en enlace ascendente grueso de genes, por eso les dije de que subrayan justamente esa difusión paracelular de magnesio. Muy bien, y por último, acá tendríamos una visión global de todo lo que acontece en la nefrona. Fíjense que hemos dicho de que hay un transporte activo de sodio, también dije que había uno pasivo, se reabsorbe calcio, se reabsorbe potasio, se secreta una cantidad de hidrogeniones, también de amoníaco, se reabsorbe la glucosa al 100%, por eso la respuesta frente a la si hay o no glucosa en orina es de que no hay, ¿ok? Se reabsorben aminoácidos, ya lo dijimos, más del 95%. Acá se reabsorbe después del sodio y el cloro y luego ese efecto osmótico favorece la reabsorción de agua. Se reabsorbe urea y ya dijimos que se reabsorbe calcio. Y en este segmento final, específicamente la paz recta, es el segmento donde normalmente se excretan metabolitos y drogas. ¿Ok? Luego sigo avanzando, acá, luego llego a la reabsorción de magnesio, llego a la reabsorción de cloruro de sodio, y si sigo avanzando acá a nivel del túbulo distal, tendré la bomba sodio-cloro, o a nivel del nefrón distal, la hormona facultativa regulada por la aldosterona, o sea que reabsorbe sodio y secreta potasio. En el túbulo colector, más bien ya tendré bombas que secreten hidrogeniones, y esta de acá, que normalmente se inhibe por el pecto natriurético atrial, es la que normalmente interviene también acá. Y finalmente se reabsorberá también la urea, como lo dijimos, ¿no? Si hay deshidratación y se reabsorbe mucho agua, la urea en ese nivel se concentra y luego recircula. Ok, ¿alguna pregunta? No, claro,